Hoy día forman parte de nuestras prácticas cotidianas las referencias a los resultados científicos, a las prácticas científicas. La ciencia en sus diversos aspectos se ha integrado a nuestra cultura, especialmente si esos resultados y esas prácticas han contribuido a la aparición de nuevas tecnologías. Sin embargo, no está tan difundida la reflexión sobre la naturaleza de la ciencia misma, su alcance, sus limitaciones, sus métodos, las diferencias entre las distintas disciplinas científicas. Los filósofos, y especialmente los epistemólogos, han analizado el fenómeno de la ciencia y han formulado tantas preguntas como propuestas de solución, dando lugar a importantes debates. Es habitual que atribuyamos a las ciencias naturales la capacidad de explicar fenómenos y de formular leyes. Si es así, cabe preguntarse si también las ciencias sociales pueden explicar hechos mediante leyes y establecer regularidades. Esta pregunta dio lugar a dos respuestas diferentes. La que afirma que es posible establecer leyes en las ciencias sociales, posición denominada explicacionista, y la que por el contrario sostiene que el objetivo de las ciencias sociales es comprenderlos, punto de vista denominado comprensivismo. Si bien en el lenguaje cotidiano, común, explicar y comprender no parecen términos opuestos, sino más bien complementarios, en el campo de la epistemología, de las ciencias sociales, expresan dos posturas muy diferentes. A partir de mediados del siglo XIX, se desarrollaron en forma sistemática los estudios relacionados con lo social, la historia, el lenguaje, las costumbres y el análisis de las instituciones sociales. Surgen las disciplinas que hoy se conocen con el nombre de ciencias sociales, tales como la lingüística, la antropología, la psicología social, la sociología, la economía, la historia. Todas estas disciplinas tienen al hombre como objeto de estudio. Es habitual agruparlas bajo la denominación de ciencias sociales, a pesar de que tratan cuestiones muy distintas. Ahora bien, siendo tan diferentes, ¿podemos analizar a las ciencias sociales como una unidad? ¿Podemos plantear problemas que sean comunes a todas ellas? Yo he aprendido, por ejemplo, que los modelos económicos que utilizan únicamente variables económicas fracasan. Hay un reciente premio Nobel que sostenía eso y por sostenerlo ganó el premio Nobel. Y es que no se pueden hacer modelos económicos eficaces si no se toman en cuenta variables no económicas de tipo sociológico o de tipo psicológico. Por lo cual me parece finalmente advertir que de una manera subyacente, detrás de todas estas diferencias, hay cuestiones interdisciplinarias, de modo que estoy dispuesto a aceptar que las ciencias sociales también son diferentes, pero adivino que las cuestiones metodológicas o epistemológicas subyacentes son mucho más análogas y comunes de lo que parece. A veces es difícil hablar de unidad en sentido fuerte. Yo creo que hay un conjunto de problemas comunes, y en esto no solamente haría referencia a las ciencias sociales, sino a la ciencia en general. Así como podemos reconocer una unidad entre las ciencias sociales que nos permiten ver sus problemas comunes, también hay al menos una cuestión básica que vincula a las ciencias sociales con las naturales. Este problema básico es la pregunta acerca de cómo se relacionan las teorías con los objetos que se estudian. En un caso, los fenómenos naturales; en el otro, los fenómenos sociales. Sí, hay varios problemas comunes. Por ejemplo, uno me parece que se refiere al caso de la confrontación. Cuando señalo este punto de la confrontación, estoy planteándolo en el propio campo de las ciencias sociales, pero no lejano, porque no quiero quedarme alejado del campo de las ciencias naturales, aunque por supuesto la confrontación en cada campo del conocimiento se hará, como pudiéramos decir,
en sus propios términos. Las diferencias entre los fenómenos que estudian las diversas ciencias sociales y naturales demandan diferentes formas de confrontación. La confrontación entre las ideas, hipótesis, teorías que construye el pensamiento humano y el mundo de los objetos estudiados es un requerimiento básico en la ciencia. Sin embargo, no se dan siempre los mismos mecanismos de puesta a prueba. En algunos casos, pueden ponerse a prueba las hipótesis, manipulando los fenómenos. En otros, solamente se pueden observar los cambios sin intervenir en su manifestación. De este modo, será muy diferente someter a prueba la teoría del movimiento de todos los cuerpos físicos y someter a prueba la teoría psicoanalítica. Pero en ambos casos será necesario contrastar, comparar, confrontar las ideas de la teoría con el mundo de los fenómenos, con el mundo empírico. Freud había sostenido que así como la física tiene sus propios objetos, así el psicoanálisis requiere los propios, es decir, los cuerpos en movimiento, decía Freud en el caso de la física, y el objeto del psicoanálisis, señalaba él, es el inconsciente. Pero esto no quita que pueda pedirse y aún exigirse un mecanismo de confrontación con respecto a los objetos propios de cada área de conocimiento, es decir, la sociología, la economía, el psicoanálisis, etc. Los distintos puntos de vista que hemos recorrido hasta ahora nos señalan la exigencia de una coincidencia básica, la necesidad de la contrastación empírica. Pero claro, hay diferentes filósofos que opinan que son diferentes los objetivos para ambas ciencias. Cuando surgieron las ciencias sociales en el siglo XIX, los filósofos se preguntaron qué semejanzas y qué diferencias había entre las ciencias naturales y estas nuevas ciencias, las ciencias sociales. Se hicieron distintas propuestas, pero no se ha logrado construir una respuesta única hasta ahora. Hay, alrededor de esto, dos posiciones. Desde el final del Renacimiento, los filósofos que se preguntaban qué cosa era el conocimiento científico, tuvieron a mano un ejemplo sólido de ciencia. Ese ejemplo estaba constituido por disciplinas que integran las ciencias naturales. Y a pesar de las diferencias que existen entre las distintas posiciones filosóficas que resultan del análisis del conocimiento científico, en general, todas ellas coinciden en que la actividad científica descubre y analiza hechos, pero al mismo tiempo formula hipótesis y teorías. Esta construcción de hipótesis y teorías persigue un doble propósito. Por un lado, explicar hechos ya conocidos, y por el otro, predecir el acaecimiento de nuevos hechos o fenómenos. En las ciencias sociales, donde hay varias escuelas acerca de cómo se entiende los métodos de investigación en esas disciplinas, uno puede, quizás exageradamente, dividir las posiciones en dos principales, que son los que pudiéramos llamar los amigos de la explicación y de la explicación causal, y los que piensan que no, que las ciencias sociales hacen uso de otra cosa que es la comprensión. Veamos entonces algunos aspectos de las dos posiciones en debate, que son, por un lado, la que sostiene que todas las ciencias, incluidas las sociales, deben explicar, y por otro lado, la que sostiene que el objetivo de las ciencias sociales es distinto del de las naturales. Las ciencias sociales deben comprender los fenómenos humanos. Comencemos con la postura que sostiene que explicar fenómenos es objetivo de todas las ciencias, tanto naturales como sociales. Esta postura suscribe, además, la idea de que hay un modelo de explicación que es paradigmático.
Este modelo es el de cobertura legal. Explicar no es dar cualquier tipo de argumentación. Según este modelo, explicar consiste en abarcar los fenómenos como casos de leyes generales, es decir, deducir los fenómenos singulares de leyes universales. Este modelo es estructuralmente muy fuerte porque es un modelo que es simétrico con respecto a la explicación y con respecto a la predicción. Es decir, cuando se pretende explicar, yo tengo aquello que pretendo o quiero explicar y busco las leyes generales que junto con las condiciones iniciales me permitirán la explicación. La presencia de leyes en las explicaciones nos plantea una dificultad, porque mientras es ampliamente aceptado que las ciencias naturales formulan leyes, hay quienes señalan que en las ciencias sociales no ocurre lo mismo. Es decir, hay quienes cuestionan la posibilidad de que haya leyes sociales. Es cierto que formular una ley en el campo de las ciencias sociales es más complicado que en las ciencias naturales. Las ciencias sociales difícilmente formulan leyes, aunque esto no excluye que no se puedan formular en su campo generalizaciones empíricas. De todas maneras, quiero aclarar que cuando digo que difícilmente formulan leyes, hay que reconocer que hay ciencias sociales que, bueno, al menos tienen la pretensión de tener un marco legal. Señalo expresamente el caso de la economía o el caso de la sociología. Bueno, también en el campo psicológico se han formulado diferentes tipos de leyes. Esta supuesta diferencia marcada es al mismo tiempo relativa, porque la misma historia plantea problemas sumamente interesantes en relación, por ejemplo, con la posibilidad de establecer enunciados generales. Teniendo en cuenta las dificultades del modelo de cobertura legal, Carl Hempel, el filósofo que analizó la explicación científica, consideró otros modelos. En ellos se reemplazan las leyes universales estrictas por generalizaciones estadísticas u otras generalizaciones. Se ha reivindicado en el propio campo de las ciencias sociales otro tipo de explicaciones, lo que se ha solido llamar explicaciones que incluso rechazan el modelo anterior de explicaciones, que rechazan ese modelo de cobertura legal. La historia, por ejemplo, a la que me refería antes, puede desarrollar y plantear este tipo de explicaciones y se entiende porque es importante analizar o pretender hacerlo las que han sido las motivaciones, las intenciones de los agentes históricos en el desarrollo de los acontecimientos. De esta discusión podemos concluir que cuando se formulan explicaciones siempre está presente algún enunciado general. La naturaleza de estos enunciados generales que integran las explicaciones dependerá en mayor o menor grado de la capacidad generalizadora de cada ciencia social. Las explicaciones no serán las mismas en el caso de la economía, la sociología o la historia. Hasta ahora hemos pasado revista a la posición explicacionista, pero como lo anticipáramos al comienzo del programa, hay una segunda posición con respecto a los objetivos de las ciencias sociales. Esta segunda posición pretende subrayar las diferencias básicas entre ciencias sociales y ciencias naturales. Para esta segunda posición, el objetivo de las ciencias sociales es comprender los hechos y los fenómenos sociales. En todo caso, la pregunta ahora es, ¿en qué consiste la comprensión? La comprensión, en un sentido, para poner un límite a través de Dilthey, es toda la idea de
por ejemplo, ponerse en el lugar del otro. Es decir, si yo quiero entender a Julio César, me tengo que poner en el lugar de Julio César cruzando el Rubicón. Más de una vez uno puede entender que está pasando, como uno diría, seguramente lo que está haciendo esta persona es lo que yo haría si estuviera en esta situación y en determinado cargo o cumpliendo una cierta función en cierto estado de cosas. Pero entendida de esta manera, la idea de comprensión ha provocado críticas, porque no quedaba claro cuál era el alcance de la idea de ponerse en el lugar de otro. Y es por eso que el concepto ha ido cambiando y diversos autores le han atribuido nuevos significados. De ahí que si ustedes miran las respuestas de la comprensión, van a ver cómo hay muchos intentos de los propios comprensivistas de ir encontrando este camino de salida. Es decir, comprender para Dilthey era comprender sujetos. Para Max Weber es comprender la acción. Para Max Weber la acción es la conducta subjetivamente significativa. Para Schutz, comprender es comprender sujetos sociales. Para Gadamer, comprender es comprender textos. Para Winch, comprender es comprender reglas lingüísticas. En realidad, el tema de la comprensión está muy unido al tema de la hermenéutica o teoría de la interpretación. Y, por supuesto, están también quienes intentan encontrar una síntesis entre comprender y explicar. Este es el caso de Ricoeur. Para Ricoeur, la interpretación es una síntesis entre comprender y explicar. Por un lado, hay que reconocer que en las ciencias sociales se presenta un problema sui generis que no está en las ciencias naturales, y es que los hechos que uno estudia no son meramente hechos físicos en que sucedan ciertas cosas ocupando espacio y tiempo, sino que tienen significación para un determinado código social que es la comunidad donde ocurren, la que le da el sentido. De manera que levantar una mano para saludar desde el punto de vista físico es un movimiento muscular, una actitud. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, levantar la mano no es solamente levantar la mano, es ejercer un tipo de acción que tiene un significado peculiar, que es el saludo. Si es así, hay cierta razón para suponer que cuando uno está recogiendo hechos y cuando uno quiere conocer lo que ocurre en las ciencias sociales, está ante el problema de revelar un código, algo parecido a aprender un lenguaje. Y si no conoce el código no va a poder entender qué es lo que ocurre. Comprender se refiere a formas de vida, es decir, a los modos de interacción social que se manifiestan a través de las reglas sociales, de las reglas de uso y de significado del lenguaje. En este caso, las reglas las entendemos como normas culturales, como instituciones y prácticas sociales. La comprensión se ha vuelto interpretación de un código y los fenómenos sociales tienen que ser interpretados. En este programa hemos recorrido el debate acerca del objetivo de las ciencias sociales y su relación con las ciencias naturales en función de la explicación y comprensión de los fenómenos y los hechos sociales. Hemos advertido que no hay consensos, por el contrario, hay cuestiones importantes que deben ser zanjadas. Las posiciones más extremas tienen problemas por resolver, pero asimismo es posible advertir que pueden ofrecerse nuevas alternativas, ya que en estos análisis se han abierto nuevos campos en la reflexión filosófica.